buenas tardes. Muchas gracias por vuestra paciencia con estas cuestiones técnicas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Alfonso Gómez Prieto y presido la agrupación Ángel Garma del Ateneo de Madrid. Permítanme comenzar saludando a quienes nos acompañan en la mesa esta tarde, a Marisa Vidania, que introducirá este encuentro, a Antonio Carlos Martín, nuestro invitado especial que va a desarrollar la intervención de hoy, y Belén Rico, la presidenta ejecutiva de la agrupación Ángel Garma. Bienvenidos y muchas gracias por estar en esta mesa. Y, por supuesto, a todos ustedes, todos vosotros que nos acompañáis aquí en esta sala Ramón y Cajal del Ateneo de Madrid, y también a todos los que siguen este encuentro a través de la transmisión online. En nombre de la agrupación Ángel Garma y también de la sección de psicología con la que compartimos el evento y que nos apoya, quiero daros la bienvenida a este evento que titulamos Infertilidad femenina y psicosomática. El tema que hoy nos convoca nos sitúa en un territorio delicado y complejo, la relación entre el cuerpo, el deseo y la vida psíquica en torno a una cuestión tan sensible como la infertilidad femenina. Sabemos desde el psicoanálisis que hay momentos en los que el cuerpo habla allí donde las palabras no alcanzan, y esa relación entre cuerpo y vida psíquica es precisamente el territorio que nos convoca esta tarde en el Ateneo. Desde los orígenes del psicoanálisis sabemos que el cuerpo no es únicamente un organismo biológico, es un lugar donde se inscriben experiencias, conflictos y aspectos profundos de nuestra historia subjetiva. Y a veces aquello que no encuentra palabras o no logra simbolizarse plenamente puede manifestarse a través del cuerpo. En ese sentido, casual que abordamos hoy este tema desde la agrupación Ángel Garma, que da nombre precisamente Ángel Garma a nuestra agrupación y que, ya sabéis, fue una figura fundamental en la historia del psicoanálisis en lengua española y desempeñó un papel decisivo en su desarrollo tanto aquí en España como en América Latina. Y precisamente entre sus aportaciones, Garma se interesó también por las relaciones entre la vida psíquica y las manifestaciones corporales y los modos en que el cuerpo puede convertirse en escenario de conflictos inconscientes. Quería hoy, junto a vosotros, precisamente recordar su figura, y no solamente como gesto de memoria histórica, sino como reconocimiento de una tradición de pensamiento que sigue inspirando nuestro trabajo clínico y nuestra manera de interrogar la subjetividad contemporánea desde esta agrupación y desde el Ateneo de Madrid. Tenemos, como os decía, esta fortuna de tener hoy en esta mesa precisamente a Marisa y a Antonio Carlos, y yo quiero de verdad agradeceros muy sinceramente vuestra presencia y también vuestra generosidad de estar esta tarde de viernes y compartir con nosotros todo vuestro trabajo. Y también a todos los que estáis aquí en esta sala, que me alegra muchísimo verla así de llena, y de que podamos esta tarde de viernes pues disfrutar de escuchar a nuestro conferenciante, también a Marisa, y acompañados de Belén. Sin más, y dándos esta bienvenida, paso la palabra a Belén Rico. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Alfonso. El acto de hoy, la verdad es que es un acto que se viene gestando desde hace muchísimo tiempo. Desde la primera vez que Marisa, a través de Marisa, pudimos tener una mesa en el Ateneo excelente sobre adopción, absolutamente inolvidable. Algunas de esas personas nos acompañan hoy aquí. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Antonio. A partir de ahí también conocer su trabajo, el que fue su tesis doctoral, y la verdad es que quedó pendiente el hacer este acto precisamente porque creo que el contenido es tremendamente interesante. Primeramente vamos a escuchar a María Luisa Vidania Delgado, que va a hacer como presentadora de este acto la introducción a las palabras que nos tiene preparadas Antonio Carlos Martín. Ella es psicóloga clínica, es psicoanalista, miembro asociado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y también de la International Psychoanalytical Association. Ha desempeñado diferentes cargos institucionales en la APM
y desde enero del 24 es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Psicoanálisis de la APM y vocal de la Subcomisión de Seguimiento de la Comisión de Enseñanza del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Ha ejercido como psicóloga durante 30 años en diferentes puestos de la Comunidad de Madrid y actualmente ejerce como psicóloga clínica en una consulta privada. Posteriormente podremos escuchar de manera definitiva la ponencia de Antonio Carlos Martín. Él es doctor en Psicología de la Salud, psicólogo clínico y ha tenido diversas experiencias en intervenciones de psicología forense y de derecho de familia. En su práctica profesional privada la ha ejercido como psicoterapeuta y en psicodiagnósticos con niños, adolescentes y adultos. Marisa, cuando quieras. Gracias. Los micrófonos. ¿Se va bien, Marisa? No sé. Sí, se escucha. Bien. Me van a perdonar si en algún momento toso porque estoy un poco acatarradilla. Bien, bueno, buenas tardes. En primer lugar, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Alfonso Gómez Prieto y a doña Belén Rico, presidente y presidenta ejecutiva de la agrupación especial ateneísta Ángel Karma. Gracias por su iniciativa al organizar este encuentro sobre un tema tan actual y sensible como es la infertilidad femenina. Es para mí un verdadero honor presentar la conferencia del doctor Martín, querido amigo y compañero de trayectoria, a quien admiro por su rigor profesional y entrega en el estudio de la materia que nos concita hoy aquí, y que lamentablemente en la sanidad de nuestro país aún no goza del reconocimiento que merece. Espero y deseo que estas paredes del Ateneo de Madrid, testigos de tantos saberes, nos inspiren esta tarde para un diálogo fecundo sobre un tema complejo intrínsecamente ligado al sufrimiento de tantas mujeres y sus parejas. Quiero comenzar esta sección evocando la figura de Ángel Karma, cuyo nombre da identidad a la sección de psicoanálisis de este Ateneo. Como es bien sabido, Karma fue uno de los primeros psicoanalistas españoles en el exilio argentino y un precursor de la psicosomática. Intentó establecer un puente dialéctico entre la mente y la patología somática. Abordó dolencias como la cefalea o la úlcera gastrointestinal, situándolas bajo el paradigma de la histeria, buscando en el órgano afectado un sentido simbólico. En el marco de la conferencia de hoy, vaya por delante nuestro recuerdo entrañable a su figura. En el campo de las técnicas de reproducción asistida, los especialistas suelen centrar su mirada en la precisión del microscopio, en la calidad de los gametos, en el grosor del endometrio y en la cronometría exacta de la estimulación hormonal. Sin embargo, todos los que trabajan en este tipo de clínica se han enfrentado a menudo a esa zona de sombra donde, a pesar de una biología aparentemente perfecta y una técnica impecable, el éxito se escapa. ¿Qué ocurre en ese espacio donde convergen la mente y el cuerpo? ¿Es posible que la capacidad de una mujer para tramitar simbólicamente su deseo, sus miedos y su angustia sea un factor tan determinante como su propia reserva ovárica? Hoy nos adentraremos en una investigación que no solo busca respuestas, sino que propone un nuevo lenguaje para entender la infertilidad. Basándose en los postulados de la Escuela Psicosomática de París y específicamente en la figura de Pierre Martí, Antonio Carlos Martín ha sistematizado en su tesis doctoral la relación entre la cantidad y calidad de mentalización del aparato psíquico y la infertilidad, corroborando de este modo los planteamientos teóricos de muchos psicoanalistas que trabajan en el campo de la psicosomática. No hablamos de psicología en términos genéricos, hablamos de la estructura misma del aparato psíquico y de cómo su capacidad de tramitación y elaboración
de las excitaciones producidas por los sucesos pasados o presentes de la historia individual de cada sujeto, puede predecir con un nivel de probabilidad estadísticamente significativa si una técnica de reproducción asistida será un camino con salida o un laberinto de frustración. La teoría psicosomática propugnada por Pierre Martí es indisociable de la metapsicología psicoanalítica que funda sus bases teóricas. Se sustenta en un modelo evolucionista, donde la mentalización sería la cúspide y el soma la base. Martí aboga por un monismo pulsional, donde la pulsión de vida, debido a diversos avatares del acontecer de la vida de los individuos, puede cambiar de sentido en un movimiento contraevolutivo y dar lugar a una desorganización progresiva de la unidad psique-soma, entendida esta como una descompensación y fracaso de dicha pulsión. En este sentido, se diferencia del modelo freudiano que propugna la existencia de una doble pulsionalidad integrada por la pulsión de vida y de muerte y de su juego de intrincación pulsional. La noción de organización psicosomática no existe como tal en el psicoanálisis clásico. Es un concepto propio y original de la Escuela Psicosomática de París. Se refiere a la estructura individual de cada sujeto, forjada a través de su historia personal, de sus características biológicas y afectivas, y de sus particularidades genéticas, hereditarias y constitucionales. Esta organización es inseparable de los conceptos de estructura fundamental, preconsciente y mentalización. Cito a Martín en su texto Mentalización y psicosomática. Dice Martín: este concepto alude a la cantidad y calidad de las representaciones psíquicas que constituyen nuestra vida mental y permiten la asociación de ideas, los pensamientos y la reflexión. También se utilizan constantemente en nuestras relaciones directas o indirectas con los demás. Para perfilar este concepto, Antonio Carlos Martín profundiza en las nociones freudianas y distingue entre representación de cosa, que sería del orden sensorio-perceptivo, que liga afectos pero no genera asociaciones de ideas, y representación de palabras, originadas en el lenguaje y en el vínculo primario con la madre. Son el pilar del sistema preconsciente y el pensamiento simbólico. El sistema preconsciente, por tanto, se consolida mediante el enlace de las representaciones de palabra con las de cosa. Si este proceso se desarrolla correctamente, opera como un baluarte defensivo que preserva, dentro de unos límites, el equilibrio biopsicosocial del individuo. A partir de este desarrollo, Pierre Martí reinterpreta la nosología freudiana, divide las patologías según su nivel de mentalización. Por un lado, sitúa las neurosis mentales o psiconeurosis de defensa, histeria, fobia y obsesión, que gozan de una buena mentalización, definida por la fluidez y la riqueza simbólica. Por otro lado, identifica las neurosis de carácter y de comportamiento, equivalentes a las neurosis actuales de Freud. En ellas predomina una incierta o mala mentalización, manifestada a través del pensamiento operativo y una marcada pobreza en la vida imaginaria. La metodología utilizada por el autor para medir lo invisible ha sido la clasificación psicosomática de Pierre Martí, el test de psicodiagnóstico de Rorschach y una batería de cuestionarios de personalidad. Por un lado, la escala de Alexithymia de Toronto y una batería de cuestionarios de estrés. Los hallazgos de esta investigación serán expuestos en detalle por el doctor Martín a continuación. Su análisis no solo arroja luz sobre los datos obtenidos, sino que profundiza en las valiosas implicaciones que sus conclusiones aportan, tanto al avance de la ciencia como a la práctica clínica de esta especialidad médica.
No quiero concluir esta presentación sin destacar la valiosa aportación del autor al diagnóstico diferencial entre la histeria de conversión y el fenómeno psicosomático. En la primera, el cuerpo actúa en conflicto psíquico gracias a un sistema preconsciente suficientemente desarrollado. La dolencia psicosomática, por el contrario, denuncia un déficit representacional, es decir, el preconsciente fracasa en su función de mediador y el cuerpo se ve obligado a asumir ese vacío representacional. El síntoma psicosomático no dice nada. Es el resultado de un silencio psíquico. Es una descarga directa sobre el órgano porque la palabra no ha podido ligar la cosa. Según el doctor Martín, esta distinción es vital para el abordaje clínico. Mientras que en la histeria el síntoma conversivo posee un sentido simbólico tratable mediante la interpretación, en el enfermo psicosomático el síntoma corporal carece de él. Por ello, la técnica con este tipo de pacientes debe desplazarse hacia la contención y la función de parasitación, herramientas fundamentales para metabolizar ese plus de excitación que el aparato psíquico no ha logrado tramitar. En síntesis, el trabajo de Antonio Carlos Martín es un puente que rescata y devuelve la subjetividad al campo de la medicina reproductiva. A continuación, le doy la palabra a mi colega, que profundizará en el rigor de los datos y la complejidad teórica y clínica que sostiene esta investigación. Muchas gracias. Pues me queda muy poco que añadir. Mucho. La verdad es que has hecho un extracto, pero bastante interesante de todo lo que voy a decir. Y bueno, pues voy a ver si puedo adornarlo un poquito, ¿eh? Porque, bueno, no voy a perder los agradecimientos que ya se han hecho, pues, pero por supuesto al Ateneo, a Belén y a Alfonso, a Marisa y a todos los que estáis aquí, los que están viéndonos desde lejos por los medios informáticos, por streaming, ¿no? Yo, como informaciones previas, me gustaría aclarar dos cositas. Lo primero, que como ha dicho Marisa, vamos a ver en esta exposición un resumen de una investigación sobre los aspectos psicológicos disruptivos que pueden intervenir en la infertilidad femenina. Entendiendo, me interesa mucho aclarar esto de entrada, entendiendo por infertilidad disminución o ausencia de fertilidad, pero sin carácter irreversible. En esto se diferencia de la esterilidad. Y otra cosa que quería añadir también antes de empezar es que tenemos la suerte de habernos reunido aquí un grupo heterogéneo de personas, amigos y amigas, todos interesados por este tema de una o de otra forma, pero no todos sois profesionales o estudiantes de psicología. Digo que suerte porque la diversidad es una oportunidad para enriquecernos, para un enriquecimiento mutuo. Pero para mí supone un pequeño problema el cómo expresar, cómo contaros, definir determinados conceptos básicos de forma que todos podáis seguir el hilo de lo que quiero transmitir. Por este motivo voy a intentar ilustrar con ejemplos y metáforas algunos de estos conceptos con el riesgo que conlleva el banalizar o empobrecer el concepto en sí. Seguro que con un poco de solidaridad y de tolerancia por parte de todos lo vamos a conseguir. Bueno, pues entonces empezamos. Todos somos conscientes de que en la actualidad algunos temas sobrepasan el marco de la disciplina a la que pertenecen y se transforman en especialmente relevantes gracias a la divulgación que facilitan los medios de comunicación y a otros agentes sociales. Esto es lo que está ocurriendo con el tema de la infertilidad y a ello han contribuido las otras grandes áreas que se han desarrollado colateralmente en nuestra época. Me refiero sobre todo a las nuevas técnicas de reproducción asistida y a los fenómenos sociales de la adopción y del acogimiento familiar. Mary Langer que explica cómo durante muchos siglos la infertilidad era considerada como un castigo de Dios.
Dice literalmente: anteriormente al vínculo entre el saber y el sufrimiento, pasaba por el terreno de las imaginaciones. Ahora es a través de una vía más compleja, el mundo sordo de las entrañas. Podemos retomar esta idea como la nueva concepción de las causas psicógenas de la infertilidad femenina. En la sociedad occidental, los grandes avances tecnológicos forman parte de lo cotidiano, lo que facilita el gran salto desde el pensamiento animista y mágico hacia un positivismo exacerbado, limitando considerablemente la mediación de lo más característico del ser humano, el pensamiento y la palabra. Estoy convencido de que en esta limitación de la elaboración mental se encuentra la auténtica sordera de las entrañas a la que se refiere Langer. El desarrollo de la medicina centrada en el órgano y las tecnologías punta van en la misma dirección. Esta dinámica nos lleva a concebir el cuerpo humano como una suma de sistemas biológicos anónimos y regidos por leyes científicas y, por tanto, portador de una patología cada vez mejor definida en los síntomas que parcialmente participan. En el ser humano, contrariamente a la espontaneidad del resto de las especies animales, la función individual de procrear conlleva la transmisión de historia personal y familiar, y en ella intervienen toda una serie de fantasías y representaciones que vehiculizan o, por el contrario, impiden la normalidad de la reproducción. En esta línea, Monique Wittlowski diferencia entre deseo de hijo, necesidad de hijo y proyecto de hijo. Voy a intentar aclarar. El deseo de hijo sería de las tres la más sana. Las tres alternativas. El deseo de hijo es atemporal. Intervienen la historia familiar, como hemos dicho antes, integración somatopsíquica, fantasías, temores, otras ricas y abundantes representaciones mentales, que enseguida hablamos de ellas. La necesidad de hijo, que puede confundirse con el deseo de hijo, pero en este caso está marcada por una exigencia a veces teñida de agresividad. Es temporal, o sea, está más acotada en el tiempo y motivada por razones relacionadas con el narcisismo de la persona. Bien sea para taponar una herida narcisista, bien sea para buscar una completud imposible de satisfacer imaginariamente, se constituye como tal necesidad. Y luego está el proyecto de hijo. El proyecto de hijo, que puede tener participación en ambos casos, tanto si se gestiona a partir de un deseo de hijo como si se gestiona a partir o desde la necesidad de hijo. Respecto a la necesidad de hijo, me gustaría hacer un paréntesis, puesto que es la alternativa negativa, digamos, de las tres que planteo, y por tanto más proclive a generar infertilidad. Por eso voy a mencionar un ejemplo de un caso mediático que todos recordamos. Aviso de que se trata de un caso extremo en cuanto a la patología de la madre en cuestión, pero que ni las mujeres que componen esta muestra de nuestra investigación, ni tampoco la inmensa mayoría de quienes padecen infertilidad están en estos parámetros de patología. Es decir, que es exclusivamente la decisión de tener un hijo lo que vamos a valorar, nada más. Me estoy refiriendo al caso Hildegard, película titulada con este nombre en 1977 y la versión reciente de 2024, La Virgen Roja. Es la réplica de una historia donde la madre, Aurora, idealista exacerbada de la izquierda y del feminismo, no puede llevar a cabo sus proyectos políticos y sociales por ser excesivamente extremos y decide tener una hija a la que educar y formar para lograr a través de esta todo lo que ella no podía conseguir. Quiere crear una prolongación, podríamos decir, una prótesis de sí misma. La llama Hildegard porque, según su propia interpretación, significa jardín de la sabiduría. Después, todos sabemos cómo terminó. Al ver que no lograba sus objetivos, la mató ella misma, cuando la chica tenía 19 años. Aprovecho para comentar que en nuestra revista de Roche Alimentos Proyectivos
se publicó en el número 29 el test de Rorschach aplicado a Aurora. Se le considera el primer Rorschach que se aplicó en España, en 1933 o 1934. Bueno, como la compañera que rescató este Rorschach de los archivos e hizo un flashback de la historia del Rorschach en España, como en las películas, que es Consuelo Liberal y está compartiendo con nosotros desde Barcelona esta exposición, puede después rectificarme si me equivoco en alguna de estas fechas. Me parece que queda bastante claro que Aurora, fundamentalmente, su proyecto de hijo desde una necesidad de completud narcisista. Las otras derivaciones patológicas por las que llegó al filicidio no corresponden a esta exposición. Bueno. El paciente de cualquier dolencia física o psíquica, o ambas a la vez, corre el riesgo de quedar olvidado como sujeto completo. Ya lo ha apuntado Marisa antes. Entendiendo por completo al sujeto que, además de su cuerpo, está dotado de conciencia y de una memoria. Me estoy refiriendo a su memoria histórica, a sus avatares vitales que se han inscrito en el psiquismo desde que se nace. Por tanto, no debemos despreciar respecto a este concepto de sujeto completo, unidad biopsicosocial, el bagaje de la historia familiar que germina en cada individuo. Si hablamos de memoria en el sentido descrito y de conceptos de inconsciente e inconsciente, en esta recurrencia a la historia reconocemos la existencia del concurso de las representaciones mentales, posiblemente universales, en las que los actos necesariamente entrelazados de concebir, gestar y parir. Por tanto, vamos a hablar de las representaciones mentales que ya las hemos tocado antes. Se llaman representaciones mentales o de palabra. En realidad, ya lo hemos hecho, pero de la percepción de la cosa reloj, en este caso, es decir, el objeto reloj, a la palabra como símbolo de la cosa reloj, hay un paso intermedio que no es una idea, ni es un pensamiento, ni es un sueño, ni es en realidad el resultado de un trabajo del psiquismo, de un trabajo del aparato psíquico, que lleva un tiempo y que necesita de unas potencialidades biológicas del ser humano, algo en lo que se diferencia del resto de las especies animales. Es un trabajo que comienza en los primeros años de vida por el que se gestiona la representación y se gestiona en la instancia del preconsciente. Descodifica lo que recibe como cosa y lo transforma en símbolo. Por tanto, las representaciones, que es el concepto sobre el que se fundamenta toda la teoría que vamos a desplegar, es la clave en el sentido de la pieza con la que se cierra y sustenta un arco. Y al mismo tiempo es el puente entre la cosa y la palabra. Según definición de la RAE, que está bastante cerca de lo que acabo de decir, una representación, la palabra es una representación lingüística que sustenta a una cosa, concepto o idea, yendo más allá de su significado literal para evocar significados más profundos, culturales o emocionales. ¿Veis? Tiene un parecido a lo que acabamos de decir desde un punto de vista psicoanalítico. Seguimos con las representaciones mentales. Siguiendo el hilo de la infertilidad, no podemos olvidarnos de que tanto el asomo de las representaciones a la conciencia como el déficit o inexistencia de dichas representaciones, dependiendo del cómo y el cuándo, pueden provocar alteraciones en el desarrollo normal de la función reproductora en su conjunto. Lo veremos después cuando observemos las diferencias entre histeria y psicosomática. En la línea de la aplicación de nuevas técnicas de reproducción asistida, parece haberse abogado por la exclusión de los aspectos psíquicos de la infertilidad, salvo en aquellos casos en los que, excluyendo cualquiera de los diagnósticos preestablecidos desde las alternancias fisiológicas, la ausencia de embarazo se determine como esterilidad sin causa
inexplicada o psicógena. También se llama idiopática. Lo que no deja de ser un diagnóstico por exclusión y, por tanto, cajón desastre, donde cabe todo aquello que no ha sido detectado desde la patografía médica. Ante toda esta implicación de lo psíquico en el embarazo y, sobre todo, en su fracaso, tenemos que decir, y soy consciente del riesgo que conlleva esta proposición, que probablemente no exista una causalidad fisiológica como tal, y tampoco exista una infertilidad con una casualidad psicológica puras también como tal. Es decir, que ni lo uno ni lo otro nos van a dar una respuesta en su totalidad. Y es este el empeño de nuestra investigación. En lo que tiene de patógeno la infertilidad, tampoco se puede encuadrar en una concepción unívoca indiferenciada. Dentro de la parte psicológica también vamos a diferenciar de dónde proviene en diferentes situaciones. Centrándonos ya en la teoría de Pierre Martí, que ha enunciado perfectamente Marisa, tenemos que decir que, en primer lugar, que el movimiento psicosomático fundado y liderado por este médico francés consideraba que la frontera entre el funcionamiento psíquico y el funcionamiento somático era artificial y arbitraria. Martí desarrolla un modelo biológico, que cubre un gran espectro de la filogénesis y la ontogénesis del individuo. Desde esta perspectiva, Martí ha visto siempre la psicosomática como una sucesión de momentos de la evolución y no como un vínculo entre cuerpo y espíritu. Un modelo enteramente monista, alejado tanto de las tendencias biologistas como de las psicologistas, y un modelo vitalista, ya que los procesos de transformación y construcción del conjunto de la economía psicosomática están animados por un potencial vital del individuo. Martí partió de la teoría dinámica elaborada por Freud para explicar la organización del aparato psíquico y de la teoría de la evolución darwiniana revisada por Jackson. Estimó que los conceptos en el año 40 de Speed como segundo organizador y de presión anaclítica son dos conceptos que se tuvieron en cuenta. El mismo Martí, en colaboración con Demisan, publicaron en 1963 7 casos clínicos de pacientes cuya fantasía reflejaba una pobreza considerable, al observar que evacuaban un discurso excesivamente pegado a la realidad a través de una rigidez que impedía casi en su totalidad la interacción con procesos imaginarios. Ello era reflejo de una peculiar forma de pensar que ellos denominaron pensamiento operatorio. Casi simultáneamente, Simneos, en 1967, en un estudio intenso de varios pacientes, destacó la pobreza de sus afectos, tanto en el reconocimiento de estos como en la expresividad de los mismos. El muy limitado vocabulario que manejaban, la falta de destreza en sus relaciones interpersonales y la falta de sensibilidad en general, Simneos aplicó a este fenómeno el concepto de alexitimia en 1972. Y Martí, junto a su colaborador y amigo Benjamin Stoddard, crea en 1985 la clasificación psicosomática como un método nosológico de evaluación clínica con el compromiso de diagnosticar el grado de mentalización de un sujeto. Aquí, en este recorrido que hemos hecho muy breve, saltando muchas cosas, donde encajaríamos a Garma como uno de los precursores, tal como lo explicó Marisa, en el sentido de que a partir de sus estudios sobre las úlceras estomacales, dio más importancia al significado que al síntoma en sí. De alguna manera estaba ya hablando del significado de la psicosomática. Toda nuestra vida emocional se ha construido a partir del encuentro entre las pautas instintivas y los afectos, que se han conformado desde la filogénesis de la especie y la experiencia emocional temprana.
La experiencia emocional temprana surge de lo que llamamos función materna. Esta conlleva la función de paraexcitación, que permite que adquieran sentido las excitaciones elementales. Estas son registradas empáticamente por la madre y devueltas al bebé como procesos de elaboración mental. Adquieren significado en la vida psíquica a través del trabajo de representaciones en el preconsciente. Bueno, el preconsciente es la estancia psíquica donde se organiza una parte importante de la vida desde el mare magnum pulsional emanado del inconsciente y desde los estímulos del mundo real, realizando permanentemente tareas de integración de las experiencias nuevas a partir de las pulsiones provenientes del ello y de nuestros estímulos somáticos actuales. Las representaciones abandonan progresivamente el estado de representaciones de cosa, nos acordamos del reloj cosa, durante el desarrollo individual, para muchas de ellas convertirse en representaciones de palabra. Es decir, recordamos en la explicación de lo que era una representación cuando se puede pensar y hablar, expresar la palabra con todos sus significados que conlleva, ¿no? Como concepto esencial, paradigmático de su teorización aplicada a la clínica, Martí maneja el término de mentalización. Este se convierte en un elemento básico del diagnóstico del funcionamiento del psiquismo humano aplicable a los procesos psicosomáticos. Es fundamental, desde la clínica de Martí, poder llegar a establecer si estamos ante un sujeto bien mentalizado, mal mentalizado o tiene mentalización incierta. Este criterio va a ser esencial para establecer el grado de riesgo que en un determinado momento de su vida tiene un sujeto de generar alteraciones psicosomáticas y de la gravedad que puede llegar a ser estas. La mentalización comprende a la vez tres cualidades fundamentales del preconsciente, que son estas, son el espesor del conjunto del conjunto de las formaciones representacionales, fluidez de las ligaduras de las representaciones y permanencia habitual del funcionamiento psíquico. Hasta ahora hemos hablado de unos procesos en los que se construye, se organiza el aparato psíquico, pero vamos a hablar también de cómo se puede desorganizar. Un factor paradigmático y universal del proceso de construcción o desorganización del aparato psíquico es el trauma. Cuando la pulsión pierde su potencialidad de ser representada, queda reducida al valor de excitación o sobreexcitación para el aparato mental, que si no se logra canalizarla, recorre en dirección negativa, por decirlo de alguna manera, dirección regresiva el aparato comportamental hasta las alteraciones, hasta provocar alteraciones psicosomáticas. El déficit de representaciones mentales se acompaña de una fragilidad narcisista extrema. Este proceso normalmente conlleva asociados una serie de alteraciones en el psiquismo. Hemos visto este proceso de deconstrucción y aquí vamos a ver a la derecha el proceso de consecuencias que se pueden dar en esa desorganización psíquica. La lesitimia, sin palabras para el afecto, que es la incapacidad o grave limitación no solo para expresar, sino también para reconocer los afectos. Las angustias difusas son, como el mismo nombre dice, son angustias no ligadas a ningún objeto, por tanto no se puede ser consciente de a qué están ligadas, por eso se llaman difusas. El pensamiento operatorio. El pensamiento operatorio es el reflejo más amplio de desorganización de principios vivos, con sus respectivas funciones. El pensamiento operatorio es calificado así por su falta de ligaduras con sus fuentes inconscientes y por su cualidad fundamental de duplicación de la acción. Y la depresión esencial.
La depresión esencial, este proceso, la depresión esencial es la depresión sin expresión. Es esta inexpresividad lo que le da o lo que le diferencia teóricamente de otras formas clínicas de depresiones, neuróticas o psicóticas. Descrita por Pierre Martí en 1962, se diferencia de la depresión clásica en la ausencia de reconocimiento por parte del paciente o del enfermo que no tiene un sufrimiento basado en los sentimientos de tristeza, pero sí una merma considerable de su capacidad de elaboración mental y una caída de la energía vital. Es apreciable generalmente por las personas que le rodean. Hasta ahora he evitado hablar de trastornos mentales o de anomalías psíquicas, porque no quisiera que se entendiera que la infertilidad como trastorno psicológico en sí mismo, sino que se aprecia como una consecuencia clave de la disfunción temporal debido a la tendencia que tiene un objeto de generar, que tiene un sujeto de generar alteraciones somáticas o bien síntomas de carácter histérico. Estas dos serían las principales causas psicológicas de la infertilidad, no las únicas. En este punto, una vez estudiada y expuesta la teoría psicosomática de Pierre Martí, brevemente, como es lógico, me parece imprescindible realizar algunos apuntes sobre la diferenciación teórica y clínica existente entre los procesos psíquicos que se inscriben en un funcionamiento histérico y los procesos generados por la desorganización somática. En cuanto a la organización del aparato psíquico, entendemos que la sintomatología histérica se genera a partir de un proceso de sobreinvestidura de determinadas partes corporales y del cuerpo erógeno en general al dictado de los mecanismos psíquicos de la condensación y el desplazamiento. Freud y Charcot llegan a llamar a la histeria enfermedad por representaciones. Es decir, que aquí puede haber un exceso incluso de representaciones y de representaciones ricas. Por el contrario, en las alteraciones psicosomáticas hay una carencia de representaciones y las funciones biológicas son frenadas a partir de los traumas afectivos en su desarrollo. O bien en edades posteriores se han desorganizado por los efectos de los traumas posteriores o a diferentes motivos evolutivos, diferentes momentos evolutivos. En cuanto a las defensas psíquicas, en la histeria interviene la defensa de represión, que tiene por función impedir el conocimiento por parte del sujeto de los deseos y del conflicto que desencadenan, relegándola al inconsciente. Es decir, que la represión, de alguna manera, como la esconde, pero está ahí. En el trastorno psicosomático, el mecanismo de defensa es el de rechazo. Es decir, que está formado por el concepto de supresión, dirigido a hacer desaparecer el afecto, manteniendo la representación neutralizada en el nivel del preconsciente. En cuanto a los síntomas, y aquí viene una parte no la más importante, pero sí más destacable y más visible, no hace demasiados años que el tema estaba resuelto con el axioma de que era psicosomático aquella alteración en el cuerpo que registraba lesión de órgano e histérico si no había lesión de órgano. Aunque sí que es cierto que en el síntoma de conversión histérica generalmente no se encuentra daño alguno en el órgano afectado, mientras que en la alteración psicosomática es más usual que el órgano admita un diagnóstico médico fisiológico, no siempre ocurre así, como es el caso de cefaleas y algias en general, por ejemplo. Pero donde mayor dificultad encontramos o podemos encontrar es en las disfunciones. Y justamente estamos hablando de una disfunción, de la infertilidad, que no son reflejo necesariamente de una alteración orgánica y, sin embargo, pueden provenir tanto de una afectación histérica como de una afectación psicosomática. En la infertilidad femenina podemos encontrarnos con toda esta gama de alteraciones independientemente de cuál sea la incidencia de lo psíquico sobre el propio cuerpo y sobre la función reproductora. Definitivamente,
será el resultado de una evaluación profunda del funcionamiento psíquico del sujeto lo que nos determine qué es lo que realmente incide en su enfermedad como causa psicógena. Bueno, es relativamente frecuente confundir los conceptos simbolización y mentalización. Incluso yo los he escuchado en conferencias tratarlos como sinónimos. Pues no. Aunque se trate de dos funciones que se complementan, son diferentes y no deben confundirse. Podríamos utilizar la metáfora de la construcción de un edificio. La construcción de un edificio y los materiales que se emplean, donde las representaciones mentales serían el equivalente a esos materiales utilizados en la construcción. Estos pueden ser pobres, como son los adobes de una casa construida de este modo, que están hechos de barro, paja y agua, o insuficientes, ser pocos, para construir una casa como esta. Pueden ser materiales ricos y modernos, podríamos encontrarnos en este otro modelo, y entonces estamos hablando, hasta aquí hemos hablado de cantidad y cantidad, es decir, de las representaciones mentales y por tanto del grado de mentalización. Pero si hablamos de simbolización, hemos de tener en cuenta cómo se utilizan y combinan el material y si podemos ensamblarlo correctamente, sobre buenos cimientos, en un orden determinado, teniendo en cuenta las leyes de la física, o bien podemos hacerlo anárquicamente, mal ensamblados o sobre tierras movedizas, etc. En este caso, este edificio que se hubiera construido mal ensablado, aun teniendo buenos materiales, en el psiquismo humano, buenas representaciones, pues tendríamos un edificio, tendríamos un aparato psíquico muy vulnerable a caer destruido. Se me ocurre que los delirios paranoides, por ejemplo, están plagados de representaciones, son muy ricos en representaciones, a veces muy ricas, pero están muy mal utilizados. Da como resultado un trastorno muy grave, ¿no? Bueno. Entonces, de todo esto, lógicamente nos vamos saltando muchas cosas porque no se puede en 3/4 de hora, 1 hora, expandirnos tanto como para explicar todo, pero vamos a ver si con todo este resumen hacemos una idea. Vamos a entrar de lleno en lo que es la investigación. Entonces, la investigación, como toda investigación que se precie, tiene una hipótesis general, que es la siguiente, la que estáis viendo. De las mujeres diagnosticadas de infertilidad, aquellas en las que se observa un funcionamiento psíquico correspondiente a una mala mentalización, presentará una mayor dificultad estadísticamente significativa para lograr el embarazo con la aplicación de técnicas de reproducción asistida, que aquellas en las que se obtiene un grado de buena o incierta mentalización. Al plantearnos los diferentes objetivos de investigación, nos fijamos esencialmente en dos. El primer paso es delimitar lo que consideramos alteración psicosomática, diferenciándolo de la sintomatología histérica. Y, por otra parte, ver si podemos demostrar que la desorganización mental propia de una mala mentalización en una mujer con dificultades para procrear conlleva una mayor predisposición al fracaso del embarazo, incluso cuando está en proceso de aplicación de técnicas de reproducción asistida. Hipótesis secundarias. Como hipótesis secundarias tenemos, primero, que si es posible establecer una asociación de resultado estadísticamente significativa entre los instrumentos diagnósticos, clasificación psicosomática de Pierre Marty y el test de Rorschach, y en cuanto al grado de mentalización de un sujeto como estructura de funcionamiento mental. O sea, vamos a comparar el resultado de dos test. Del uno, de la clasificación de Pierre Marty, tenemos, ya hay muchísima experiencia en diagnosticar, lo que pasa es que se hace de una forma más bien cualitativa.
sin poder afinar demasiado. Aquí lo que se pretende es que, basándonos en la fiabilidad estadística del test de Rorschach, nos aporte algo más concreto, conjuntamente con la otra. Y también, si es posible, establecer una asociación estadísticamente significativa entre la existencia de lesitimia y el riesgo de enfermar. Y, si es posible, establecer una asociación estadísticamente significativa del estrés como causa y riesgo de enfermar. Bien, pues entramos en el material, que ya hemos adelantado algo. El material que hemos utilizado, en primer lugar, y como referencia primaria, es la clasificación psicosomática, que fue creada respetando un proceso de pensamiento que inquiere sobre causas y razones de ser, tendencias, cualidades, energías de estado potencial y de estado actual, y como efecto directo de todo ello, la vulnerabilidad para enfermar. Continuamos con la clasificación, porque la clasificación psicosomática es también un medio de investigación diagnóstica y que nos lleva a encuadrar a un paciente en un punto de la nosografía psicosomática. Se aplica en forma de entrevista semiestructurada a partir de un protocolo que hemos creado para este trabajo, que se evalúa de acuerdo con unos criterios preestablecidos. Investiga las diferentes áreas de relaciones de objetos, duelos, hábitos, dependencias, recurrencia a las enfermedades, que tienen como objetivo nuclear hacer una delimitación diagnóstica de si el sujeto a quien se aplica tiene un funcionamiento psíquico de buena mentalización, mentalización incierta o mala mentalización. Otro instrumento esencial de nuestro trabajo es el test psicodiagnóstico de Rorschach, aplicando el sistema comprensivo de Esner. De un estudio detallado de los numerosos ítems evaluables en el test de Rorschach, se seleccionaron 29 de ellos, siguiendo como criterio para esta selección aquellos interpretables como rasgos que intervienen con peso específico, tanto en positivo como en negativo, de forma directa en el concepto de mentalización, desde sus vertientes cognitiva, afectiva, defensiva e intelectual. También se les aplicó una batería de cuestionarios de personalidad a todos los sujetos, concretamente el TAS, que es para medir grado de lesitimia, y la batería evaluación del grado de estrés. Bueno, entonces, ahora hablamos de la muestra. Trabajamos con mujeres pacientes de la unidad de reproducción asistida del Hospital Universitario 12 de octubre, y lo hacemos con un total de 120 mujeres diagnosticadas de infertilidad con diferentes grados de patología médica, a quienes los especialistas prescriben la aplicación de técnicas de reproducción asistida, lógicamente porque ven que mayor o menor hay probabilidades de que puedan con estos tratamientos quedar embarazadas. Sus edades están comprendidas entre 22 y 39 años, teniendo el 72% de las mujeres entre 28 y 36. De estas 20 mujeres, veréis que al final, bueno, ahora no me voy a adelantar. Tras la exploración psicológica individual en la que hemos aplicado estas pruebas, hemos activado un seguimiento de los avatares y resultados logrados por cada una de las mujeres en el proceso de aplicación de técnicas de reproducción asistida. Estas que vamos a enumerar son las variables dependientes, que son: registramos el diagnóstico médico y su gravedad, registramos si existe factor masculino y qué importancia puede tener el proceso, estableciendo los grados de leve, moderado y severo de acuerdo con el diagnóstico y denominación médicos. Registramos durante un periodo no inferior a 2 años cuál es el desenlace, esa es la variable independiente, cuál es el desenlace, bien sea el de nacimiento de uno o más niños nacidos vivos, que sería una alternativa, o la interrupción del embarazo, o si el embarazo no se ha producido. Resumimos en una tabla
en una tabla todos los resultados obtenidos en cada uno de los test aplicados para mejor relacionarlos. Entonces, voy a pasar columna por columna para que no sepa esto, no sea algo ininteligible. Bueno, la primera columna es el orden adjudicado a cada sujeto, que lógicamente va de forma anónima y por tanto tiene que tener un orden cada uno asignado. La columna número 2 es la edad de cada sujeto. La columna número 3 es la puntuación obtenida en el test de Rorschach. La columna número 5, no la 4, sino la 5, es la puntuación obtenida en la clasificación psicosomática. La columna número 4 es la denominación cualitativa del grado de mentalización de acuerdo con las puntuaciones de las dos columnas que rodean a esta, es decir, de la 3 y de la 5. Aquellas en las que hay solamente un adjetivo, bueno, mal, incierta, quiere decir que hay una coincidencia en los resultados de una prueba y de la otra. Donde hay dos, por ejemplo, en la 34, el sujeto 34, que hay buena, incierta, quiere decir que no coinciden los resultados. Bueno, seguimos con las columnas. En la número 6 es el índice de gravedad de la mujer. Las variables dependientes de las que os he hablado antes. En la columna número 7 es el factor masculino. En la número 8 es el índice de gravedad total. En la número 9 es si se ha producido embarazo o no se ha producido. Las tres siguientes columnas, que las voy a señalar conjuntamente, es el desglose de la columna número 9, es decir, en la que sí hay embarazo o no hay embarazo, en la que no, que sería la siguiente, y en la que no se sabe, porque hay algunas que no se ha podido saber. El seguimiento no se ha podido llevar hasta el final. Luego la columna número 13 es en donde la puntuación del TAS, de alexithymia. Y la número 15 es la puntuación de estrés. Bueno. Bien, aquí nos quedamos con 110 mujeres de las 120. ¿Por qué? Pues porque hay 10 en las que o bien han abandonado o bien, por el motivo que sea, no hemos sabido no hemos tenido el dato, si ya quedó embarazada o si se ha interrumpido el embarazo o no. Por tanto, se nos quedan en 110. Y aplicamos a estos datos un método estadístico del grado de acuerdo, obteniendo los siguientes resultados. De las 120 mujeres hemos podido aplicar el seguimiento previsto a un mínimo de 2 años a 110. Y han logrado el embarazo exitoso 58 de ellas, es decir, el 53%, con técnicas de reproducción asistida. De las 120 mujeres exploradas, predomina con un 42% el grado de mentalización incierta sobre buena y mala. Este es el 42% de incierta sobre buena y mala. Aquí tenemos la comparación entre la puntuación obtenida, la comparación gráfica entre la puntuación obtenida en la clasificación psicosomática y el test de Rorschach. Y encontramos una coincidencia estadísticamente significativa en cuanto a la evaluación del grado de mentalización entre los métodos diagnósticos aplicados, clasificación psicosomática de Pierre Martí y el test de Rorschach, es decir, la selección y conjunción de los 29 ítems que elegimos. Bueno, pues en esta selección, con lo que hacemos es que, dada la alta fiabilidad estadística del método diagnóstico de Rorschach, se puede pensar que su utilización en el diagnóstico y previsión de trastornos
psicosomáticos, podría añadir una interesante aportación desde unos criterios cuantitativos, pudiendo complementar a la clasificación psicosomática, que es hasta ahora el único método empleado, pero que ha sido un instrumento que solo se utiliza con criterios cualitativos, o sea, tiene que haber un margen muy amplio, un umbral muy amplio para conceder el grado de mentalización. Existe correlación negativa entre alexithymia y embarazo exitoso, es decir, que hay una coincidencia entre el aumento del grado de alexithymia y la disminución en la probabilidad de embarazo exitoso. Aquí son 110 mujeres porque hemos desestimado las 10 a quienes no hemos podido continuar el seguimiento. No observamos una relación directa entre buena o incierta mentalización y ausencia de estrés, de donde se deduce que a mayor grado de estrés no se puede esperar menor mentalización ni su contrario. Bueno, este no lo vamos a pasar para abreviar un poquito. A ver, estos dos últimos temas son muy importantes porque toman mucho más relevancia la investigación si los tenemos en cuenta. Y es que disentimos por principio de los autores que no diferencian los síntomas histéricos de las alteraciones psicosomáticas, tanto si se trata de afectación de órgano como si se trata de disfunciones. En esta línea no estamos de acuerdo con la indiferenciación que mantienen las clasificaciones de psicopatología que se utilizan en la actualidad, DSM-5 y CIE-10, respecto a lo que en ella se denomina como trastornos somatomorfos, o sea, todo globalmente, como un cajón desastre, enunciando la diferenciación a partir únicamente del síntoma. Es decir, si hay síntoma si hay un órgano afectado, pues lo consideran más un trastorno o una afectación justamente de trastornos somatológicos. Bueno, pues me marcho. Psicosomática, de trastorno psicosomático, perdón. Fíjense que utilizan lo mismo para síntomas histéricos, alteraciones somáticas, incluso para presiones hipocondríacas, que son tres anomalías o tres patologías completamente distintas. Bueno, pues en este diagnóstico estamos absolutamente en contra. Bien, si para nosotros queda meridianamente claro que hay diferencias fundamentales entre estos síntomas y sus causas, no podemos aceptar una aplicación terapéutica indiferenciada. Es decir, en la histeria es procedente interpretar para reorganizar las representaciones y sus conexiones, reorganizar el mundo simbólico del paciente, incluso ayudarle a dar sentido a sus representaciones. En las alteraciones psicosomáticas, lo que procede es prestar preconsciente, es decir, poner a disposición del paciente aquellas representaciones de las que carece o que son demasiado pobres como para servirse de ellas, proporcionarle contención ante las excitaciones internas, la paraexcitación que veíamos en la función materna. Y, por supuesto, evitar o tener mucha precaución con las interpretaciones, ya que podrían generarle una mayor excitación pulsional y empeorar estas alteraciones somáticas. Porque sería, tal como ponemos aquí en el ejemplo gráfico, como regar en exceso una planta que no admite la humedad. Se nos iría a pique, ¿no? Pues con todo esto me queda agradecer a todos los presentes en la sala y quienes están a través de la red por su interés, por su acompañamiento esta tarde de viernes y por su paciencia. Quería comentar que el documento completo de esta investigación, cuya síntesis acabo de mostraros, está disponible en la página web de la Asociación Española de Rorschach y Métodos Proyectivos, cuyo enlace tienen en la base de esta diapositiva. Y por otra parte, si alguien está muy interesado en la versión editada en papel, pues que me lo diga y ya lo vemos. Y nada más.
¿Qué pasó, Barrillo? Pues hace falta, ¿no? Bueno, Gracias a todos. muchísimas gracias, Antonio. Bueno, a partir de ahora pues se abre el turno de preguntas, así que si alguien quiere intervenir o hacer una pregunta, es el momento. Preguntas o aportaciones también, ¿eh? O comentarios, Claro. o dirigirse al ponente, o establecer con él un diálogo. Está abierto totalmente. Sí, por favor. Antes de nada, enhorabuena por un trabajo tan exhaustivo y una visión tan rápida de toda la lectura de Pierre Martí. Pero quiero atenerme a tu aportación del tema, muy lejos de mí la intención de hacerme una crítica al discurso de Pierre Martí. Siempre son positivas. Entiendo, por lo que habéis dicho, que esto fue objeto de tu tesis. Sí. En tus resultados tienes un 40 y mucho por ciento de mentalización izquierda. Dicho sea de paso, a mí me parece cierto rechazo que un concepto tan importante como os ponéis en mentalización se pueda tan tajantemente fijar, ¿no? Con un test o 2 test o 7 test, ¿no? Y no a través de muchas entrevistas con el paciente. Pero en tu lectura de la tesis, ese 40 y tantos % de mentalización incierta no supuso un sesgo estadístico en todas las conclusiones. Se me ha olvidado comentarlo. Tienes toda la razón. Lo tenía que haber comentado al principio. Estamos hablando, o sea, lo que he indicado es la terminología que se usa en psicosomática, que se usa por Pierre Martí. Como he dicho, es una terminología que nos da unos resultados que no son numéricos, sino que son cualitativos. Yo tuve un asesoramiento muy importante y a quienes estoy muy agradecido por el equipo estadístico, desde el punto de vista estadístico, de la estadística, el servicio lo nombro porque merece la pena, el servicio de investigación y epidemiología del 12 de octubre del Hospital Universitario 12 de octubre. Y entonces me aconsejaron que no utilizara el término incierto, porque en realidad, si lo pasamos a términos más numéricos, sería media, para entendernos mejor, sería mentalización media, porque lo de incierta, también hay que tener en cuenta que es una traducción del francés. Incierta parece que dice que es que no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Bueno, pues eso efectivamente se me ha olvidado comentarlo, me alegra que sea la primera pregunta, porque sería, propiamente dicho, en cuanto a la estadística, mentalización media. Con lo cual quiere decir que no es mala, que es lo que realmente provoca más problemas psicosomáticos, sino que, bueno, pues puede entrar en la estadística dentro de buena e incierta. O sea que los problemas que se dan estadísticamente con ese término están salvaguardados con el consejo de este equipo que me dijo, expliqué lo que era y todo eso, ¿no? Porque fue muchas sesiones y me dijo, no, es que está clarísimo que esto es menos mala, buena y menos mala, o sea, media. No sé si con esto se resuelve. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, a mí me ha llamado mucho la atención en las tablas que has puesto con en las tablas que has puesto comparando los valores del Rorschach y del análisis cualitativo que se utiliza en la escuela de Pierre Martí, la consonancia que había. No hay tanta diferencia en los valores de la mejor, mala, claro. media. Claro. Y que me llama la atención porque son
métodos de investigación muy diferentes. Unos son cuantitativos y los otros son cualitativos. Y a mí me llama mucho la atención esa bastante equivalencia. Sí, estadísticamente hay una coincidencia estadística, sí. Pero entonces, el estudio cualitativo tiene algún sistema cuantitativo luego para poder obtener esos resultados. A ver, lo que se trata es casi de un imposible, tal como tú lo planteas. Un diagnóstico se hace cualitativamente con el Rorschach, que hoy tiene una fiabilidad estadística y que son los números que mandan, mucho más que lo cualitativo. Entonces, ¿cómo se puede casar? Bueno, pues eso tuvo un trabajo previo muy importante, que además lo presenté en el Congreso Internacional de Barcelona, en un póster. Era un trabajo muy importante que fue el seleccionar esos 29 ítems que corresponden a determinados rasgos que, si analizamos que miden esos rasgos, son lo mismo que cualitativamente nos dice la clasificación psicosomática. Entonces, por eso no utilicé todo el Rorschach en concreto, o sea, tuve que aplicarle todo, lógicamente, pero extraer esos, porque eran los 29, ni 30 ni 31, los 29 que tras un estudio muy exhaustivo y muy asesorado por personas muy competentes del test de Rorschach, es que eran los que tenían o medían rasgos más identificables o más contrastables con todos los rasgos que mide la clasificación de Peabody. Y por eso es por lo que, bueno, pues parecía un brindis al sol, pero en realidad muy contentos porque sí que salió ahí. Por eso digo que desde estos rasgos, aplicando un test de Rorschach, yo creo que podemos hacer una aproximación a prevenir pues fracasos en técnica de reproducción asistida o incluso en capacidad o riesgo de enfermar. Pero sí, ese es el tema. Sí, yo te voy a hacer una pregunta. Te temo, No, es que ahora escuchando se me ha venido a la cabeza si conoces alguna investigación anterior que se haya hecho. Pero no las hemos saltado, porque es que, claro, sí. Si hay otras investigaciones que corroboran de alguna forma. No, que se haya hecho esto, no. Investigaciones sobre la influencia de la psicología, de lo psicológico en la infertilidad, sí. Esos son los que he recogido. Pero esto de comparar y de diferenciar la histeria de las psicosomáticas, yo no lo he encontrado. No, me refiero a lo primero que has dicho, que se han hecho otras investigaciones que un poco corroborarían también tus resultados. Claro, pero es que los resultados intentan ir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, lo que yo sí que me he basado mucho en algunas de esas. Y tengo un apartado en la tesis, un capítulo en el cual, es lo que se llama el capítulo de discusión, en el cual hay una discusión, es decir, es pues estar de acuerdo en algunas cosas y no tanto en otras, de las que están investigadas. Sí. Yo lo que quería, lo primero era felicitarte, Antonio, me ha encantado la charla, he aprendido muchísimo, me ha gustado muchísimo, siguiendo la escuela de Martino, la diferenciación que has hecho entre las cuestiones no vinculadas a la histeria y a la psicosomática. Me recuerda también mucho los trabajos muy finos de Joyce McDougall, por ejemplo. En Garma yo a veces pienso que va diferente, ¿no? A la escuela muy diferente a la escuela. Es previo además a la escuela efectivamente de Martí, pero es buenísimo. Y luego me ha gustado mucho la proyección que has hecho precisamente. Yo creo que ahí hay una cosa, estoy totalmente además de acuerdo contigo con el problema que hay con el DSM y el CIE con relación a ese fondo de SACOR y la diferenciación fina psicoanalítica que has hecho. Entonces, siguiendo esto, entiendo que habéis hecho ahí un estudio valiosísimo en el 12 de octubre y claro, entendiendo además aparte de eso, en la cuestión de la mentalización, como todo ese proceso de fallas en la mentalización, fallo representacional, a mí me gusta utilizar en la clínica también los préstamos representacionales que podemos hacer, por ejemplo, en la clínica psicoanalítica como préstamo representacional, ¿no? Y a veces, bueno, algunos incluso psicoanalistas pues
lo discutí alguna vez y me ha encantado que lo hayas tú puesto, ¿no? Porque hay un tipo de clínica que no estamos moviéndonos en la histeria, sino en otras fallas, ¿no? Mucho más previas. Entonces quería ir un poco más allá pensando en lo siguiente, es decir, de qué manera en alguna de estas, entiendo que he hecho un estudio de investigación, alguna de estas personas que hubiera podido estar en un modo de tratamiento psicoanalítico hubiera podido tener a lo mejor un futurible diferente, digamos, en la cuestión de su proceso de infertilidad, porque eso me parece muy, muy bueno. Ahora que está también el psicoanálisis muchas veces tan apartado, desgraciadamente, ¿no?, de la clínica y de los hospitales. Y te felicito por ello porque nos abres ahí un campo de entrada fantástico para poder hacer incidencia. Enhorabuena. Gracias. Es que efectivamente, como he dicho después de analizar un poco los diferentes síntomas, de las diferencias, es que yo creo realmente que podemos saber con cierta aproximación, porque siempre hay que tener cuidado con las afirmaciones que se hacen, podemos tener un acercamiento muy serio ante qué enfermo estamos cuando hacemos una evaluación exhaustiva. No por un síntoma o no por unos síntomas, porque entonces corremos el peligro de estar tratando como histeria psicosomática y viceversa, y la fundimos. O sea, esto, les he vuelto a sacar la diapositiva esto, que no se me ha ocurrido a mí, se le ha ocurrido a mi hijo que está aquí, por cierto, esto es fundamental. O sea, no se puede regar con interpretaciones un psiquismo que no da para ello. De entrada, ya que estamos hablando de psicoanálisis, a un paciente psicosomático no se le debe tumbar en un diván, por ejemplo. Y sí que se hace, de entrada. Entonces, para mí es esto es esencial. O sea, después de todo lo que hemos estado hablando y estado discutiendo, yo me quedaría con las 2 últimas diapositivas. Me quedaría tan a gusto. Bueno, muchas gracias, ha estado muy bien ante todos. Yo me he quedado pensando, has estado motivando esto en el hospital del 12 de octubre. Después de haber hecho la tesis, ¿esto ha tenido alguna repercusión dentro del hospital como para tenerlo en cuenta o no? No hay políticos aquí, ¿no? Aquí estamos en el Ateneo. Pues mira, sinceramente, yo propuse y estuvo como formando parte del tribunal el jefe de servicio del 12 de octubre de ginecología. Además, tuve mucho feeling allí porque una cirujana pues me dejó su despacho, con lo cual yo pude cumplir con las reglas de investigación de ver a las pacientes en el mismo lugar, a la misma hora, incluso martes y jueves, durante mucho tiempo. Claro, pues son 120 y dedicaban la mañana entera a una. Y luego había una devolución también después para no dejar las cosas abiertas, que ese es otro tema, porque es que hubo casos en los que, bueno, dicen que se habían quedado más gente embarazada de lo normal en estos 120. Y yo dije, yo no he hecho nada, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando se escuchan determinadas, cuando se les pone una escucha, entonces es que hay cosas que se mueven. Eso lo sabemos todos los que estamos trabajando en esto, ¿eh? Bueno, pues aún así, este hombre, el jefe de departamento, le encantó y dijo, voy a mover lo que sea para que pongamos un servicio aquí, o por lo menos una ayuda, como sea, una colaboración, porque esto es muy importante y tal. Y me llamó al cabo de 3 meses y me dijo, me he dejado los cuernos por todas partes y no he conseguido nada. Nada, ¿eh? Dice nada. O sea, que ahí estamos. Pero es una cuestión estructural, ¿eh? Es una cuestión estructural. Bueno, a mí lo que me gusta de tu trabajo, que me ha parecido muy novedoso, es cómo has podido defender. Yo sé que tú eres un experto en el test de Rorschach, he tenido la oportunidad de leer cantidad de tus publicaciones y bueno, lo has dejado como una técnica simplemente, pero yo sé que tú eres un experto precisamente en Rorschach y por eso lo has defendido. Pero creo que todo el mundo se quedaría muy sorprendido de la eficacia, ¿no? En cuanto a la investigación, ¿no? Los resultados que el test de Rorschach te han permitido en la investigación, ¿no? Se sorprenderían más de alguno en el hospital, ¿no? Pues sí, bueno, en el hospital se sorprendió. Yo tengo que contar la anécdota, desgraciada, de que el director del servicio de ginecología, que yo ahora no me acuerdo cómo se llamaba, lo siento, pues me llevó
a una sesión clínica de todos los hospitales, los servicios, casi todos a primera hora de la mañana tienen una reunión pues para repartir trabajo, para lo que sea. Entonces me llevo una mañana a exponer esto. Y el que no se dormía estaba así, el que no te teléfono. Y como a la mitad yo, no, por respeto a él, no me levanté y me marché, pero la verdad es que eso es lo que hay. Entonces, ¿qué sorprenda? Si ni siquiera se atiende a algo que les afecta directamente, pues, ¿cómo van a meterse en test de Rorschach? Es que ya es... Mucho pedirlo. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Respecto al tema de la metalización, ¿te parece que es fundamental? Una persona que físicamente está perfecta, no puede tener un problema de infertilidad leve, por ejemplo. ¿Cómo reconocer si participar en el experimento? ¿Se puede reconocer la metalización si es deficiente o no es buena o si es buena? ¿Cómo se reconoce? Con todas las pruebas que hemos aplicado, ten en cuenta que en esas pruebas la clasificación psicosomática en realidad es una entrevista. Es una entrevista preestablecida, no es yo pregunto y tú contestas, sino que hay que hablar sobre determinados temas y entonces pues eso es algo a lo que estamos acostumbrados los clínicos, es decir, que ya en la entrevista obtienes mucha información y además obtienes un diagnóstico luego que puntúas. También el test de Rorschach por estos, cuando hemos visto que hay una coincidencia, pues damos por bueno en los diagnósticos de cada uno. Y entonces todo esto es lo que hace que veamos el grado de mentalización. Porque, fíjate, el que aparentemente uno esté bien no significa que esté bien. Y aparte de otra cosa, lo que hemos visto es que las mujeres que tenían este problema de infertilidad, lo que se está notando, lo que se sabe, lo que se ve por fuera es una disfunción. Es decir, que pueden estar maravillosas por fuera y todo muy bien, incluso no tener ningún problema. Es decir, que en el factor de gravedad femenina indicamos lo que en cada caso el médico ha diagnosticado. Pero es que hay casos en los que no hay diagnóstico como tal. El diagnóstico es inexplicado. Es decir, que no han encontrado ningún órgano dañado de ningún tipo. Y no es mucho el porcentaje, pero me parece que había como unas 8 o 10 inexplicadas. Bueno, pues ahí es el caso que tú dices. Están bien, incluso les han hecho una exploración muy profunda y no se encuentra nada, pero no se queda embarazada. Y el factor masculino es cero, es decir, el factor masculino no hay ningún problema en el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos hablando de una disfunción. Y es que las disfunciones también cuentan en lo que es la psicosomática. Cuentan en la histeria también, que ahí venía el problema, porque si nos fijamos en el síntoma solamente, entonces, ¿cómo lo tratamos? ¿Como histeria o como psicosomática? Pues si no exploramos, no lo sabemos. No lo sabemos. Y podemos estar equivocándonos gravemente, gravemente. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, son ya las 9. Si te parece, Antonio, ¿quieres decir alguna palabra para cerrar? Marisa. Y Marisa, por favor. Yo le dejo la palabra a mi colega. No, pues ya lo he dicho antes, que muchas gracias por estar aquí, por vuestro interés y porque no he visto a nadie que se le abriera la boca, o lo habrá hecho así escondido, seguramente, pero ha sido mucho más gratificante que aquel caso que os dije. Bueno, yo lo que quiero que quede es que hemos hecho un pequeño resumen. Es decir, que no se puede hacer más, yo creo, en tan poco tiempo, cogiendo de aquí y de allá y intentando seguir un contexto. Puede que alguien se haya perdido porque entiendo que hay veces tengo que dar saltos, pero es que si no es muy difícil. Por eso, en los conceptos que me parecía básicos, como la mentalización o la representación, pues me he inventado unos ejemplos que, como decía al principio, con el riesgo de que se pueda banalizar el concepto en sí, pero es que es la única forma que encuentro de hacerme entender. Bueno,
Y muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, yo solo agradecer tanto a Marisa como a Antonio. Antonio, vuestra participación hoy, Antonio, es excelente. Como decía además, Ángel Garma decía una cosa, ¿no? ¿Verdad? Él era muy didacta, decía que, bueno, que él cuando escribía le gustaba que hasta el conserje de su finca lo pudiera entender, que Ángel Garma me ha encantado la didáctica en un tema tan complejo que nos has transmitido hoy, el esfuerzo que has hecho de transmisión y de resumen, Antonio. Valiosísimo, te lo agradecemos mucho a todos vosotros por haber estado. Como ves, la sala sigue llena desde el momento que ha empezado, que ha terminado, así que eso ha mostrado. Si me permites, el interés Alfonso, por los puntos. Enhorabuena. si me permites, es que hay que tener en cuenta que yo la primera vez que los puse, lógicamente iba dirigido a un tribunal, aunque había algunas personas, que algunas estáis aquí, que me acompañaron, y ahí el interés era que el tribunal supiera de dónde iba. Luego lo he expuesto más veces, pero siempre en entornos profesionales. Entonces, la primera vez que los pongo en un entorno no profesional. Y ese ha sido la preparación que he hecho, en realidad ese ha sido mi problema, el cómo me hago entender para que no solamente sean amigos que luego vengan a tomar una caña, sino que realmente les pueda interesar el tema. Alguna vez, a lo mejor se hace psicólogo a partir de ahora. Bueno, a vosotros cuatro. Psicomatólogo. Muchas gracias. Nada.